Era un multimillonario acostumbrado al lujo, al poder y a las apariencias. Pero un día entró en una habitación y vio algo que le cambió la vida para siempre a su madre, que sufría de Alzheimer, siendo cuidada con suavidad por la callada empleada, a la que apenas había prestado atención. Ella no lo hacía por elogios ni por dinero. Simplemente estaba protegiendo a alguien que la necesitaba. En ese momento, él comprendió que todo aquello que creía importante no lo era. Lo que hizo después dejó a todos sin palabras, especialmente a quienes pensaban que la lealtad ya no tenía valor. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar like al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. La mansión de Daniel parecía perfecta para cualquiera que la viera desde fuera. Era un lugar enorme con portones altos, entradas largas y autos caros estacionados al frente. Por dentro todo brillaba. Candelabros colgaban de los techos altos e iluminaban los suelos de mármol pulido. El jardín exterior siempre estaba recortado con esmero con flores coloridas y senderos limpios. Los visitantes asumirían que allí dentro se vivía una vida feliz y pacífica, pero esa no era toda la verdad. Detrás de tanta belleza y silencio, había una familia lidiando con problemas ocultos. La madre de Daniel, la señora Carmen, también vivía allí. Tenía Alzheimer, y la enfermedad empeoraba poco a poco. Aunque la familia intentaba mantenerlo en secreto, su condición no podría ignorarse por mucho tiempo. Aunque los médicos acudían de vez en cuando, el cuidado real venía de Marina, la ama de llaves. Ella se aseguraba de que Carmen estuviera segura, limpia y tranquila. Incluso cuando la casa sonreía a los invitados a puerta cerrada, las cosas eran mucho más complicadas y difíciles de lo que cualquiera imaginaba. La señora Carmen había sido fuerte, orgullosa y llena de vida. Había criado a Daniel con cariño y disciplina, enseñándole a ser exitoso y respetado. Pero ahora su memoria se desvanecía cada día. A menudo olvidaba dónde estaba o con quién hablaba. A veces preguntaba por personas que ya habían muerto. Su mente le jugaba malas pasadas y eso la confundía. Algunos días estaba enojada y asustada. Otros permanecía callada y no hablaba en absoluto. Daniel, aunque ocupado con sus negocios y su vida social, se aseguraba de que no le faltara nada, pero sin calidez personal. La amaba, pero no sabía cómo enfrentar su condición. Pagaba a otros para que se encargaran. Ahí entraba Marina. Marina no era enfermera, pero era amable, paciente y muy dedicada. Ayudaba a Carmen a comer, a bañarse y a sentirse segura. Para Carmen, Marina no era solo una trabajadora. Era la única persona que realmente se mantenía cerca de ella. Marina llevaba años trabajando en la mansión. Venía de un origen sencillo y no tenía mucha educación, pero era leal y cuidadosa en todo lo que hacía. Al principio su trabajo era solo limpiar y ayudar en la casa, pero a medida que la salud de Carmen empeoró, Marina comenzó a nacer más. En su tiempo libre leía libros sobre el Alzheimer para poder entender lo que ocurría. Empezó a aprender a hablar despacio y con claridad, cómo calmar a Carmen cuando entraba en pánico y cómo evitar cosas que pudieran confundirla. Sus días eran largos y casi no descansaba. Aún así, nunca se quejaba. Creía que el cuidado y la bondad valían más que el dinero. Marina sabía que Daniel no veía todo lo que ella hacía. Él estaba concentrado en sus acuerdos de negocios, sus eventos y su imagen social. Pero eso no la detenía. Cada vez que Carmen la miraba con el rostro asustado, Marina le tomaba la mano con delicadeza y decía: «Está bien, estoy aquí». Y siempre lo estaba. Mientras Marina se enfocaba en cuidar a Carmen, Victoria, la prometida de Daniel, vivía un tipo de vida muy distinto dentro de la mansión. Victoria era alta, hermosa y siempre vestía a la perfección. Para cualquiera que la observara, parecía la esposa ideal para un hombre rico como Daniel. Sonreía en el momento oportuno, daba cumplidos amables y representaba el papel de pareja cariñosa. Pero en el fondo, sus sentimientos eran fríos. A Victoria no le importaba mucho Carmen. Veía a la mujer mayor como un problema, una enferma que podría avergonzar a la familia si su condición se hacía pública. Cuando Daniel estaba presente, Victoria se mostraba amable con Carmen, la llamaba querida
y le daba abrazos falsos. Pero cuando estaban a solas la evitaba por completo. Si Carmen intentaba hablar, Victoria la ignoraba o incluso ponía los ojos en blanco. No quería lidiar con la enfermedad. Quería ser vista como una mujer exitosa con un marido rico, no como una enfermera en una historia triste. La casa misma reflejaba ese conflicto silencioso. Las habitaciones estaban llenas de arte costoso, mesas de vidrio y grandes ventanales, pero se sentían frías. No había risas en los pasillos, solo susurros y saludos breves. El personal sabía que no debía hablar demasiado, y Marina rara vez se alejaba del lado de Carmen. Daniel se mantenía ocupado con llamadas y reuniones. Apenas se detenía a revisar cómo estaba su madre. Victoria pasaba el tiempo organizando eventos, yendo de compras o subiendo fotos a internet. La casa era grande, pero se sentía vacía en los lugares que importaban. Sin embargo, la habitación de Carmen era diferente. Marina la había decorado con mantas suaves, fotos familiares y luces tenues. Era el único espacio que se sentía cálido. A veces Carmen lloraba confundida por el silencio que la rodeaba. Marina le secaba las lágrimas y decía algo sencillo para reconfortarla. El mundo exterior quizá veía a una familia perfecta en una casa perfecta, pero por dentro la verdad era muy distinta. El silencio no era paz, era distancia y tristeza. Con el paso de los días, esa tensión silenciosa continuó. Daniel seguía creyendo que tenía el control total de todos sus negocios, su imagen y su futuro con Victoria. No se daba cuenta de lo distante que se había vuelto de su madre, ni de lo falso que era el amor de Victoria. Marina lo notaba todo, pero permanecía callada. Su atención estaba siempre en el bienestar de Carmen. Una noche después de un largo día, Marina ayudó a Carmen a prepararse para dormir. La anciana la miró a los ojos y susurró: «No me dejes». Marina sonrió con dulzura y respondió: «No lo haré». Ese pequeño momento lo significaba todo. Mientras tanto, Victoria pasó frente a la habitación en silencio sin mirar siquiera adentro. Poco antes había hablado con Daniel fingiendo interés, preguntando si Carmen mejoraba. Él sonrió orgulloso de lo bien que parecía adaptarse, pero no conocía la verdad. En la mansión, detrás de toda la belleza y el orden, una mujer cuidaba de corazón. Otra fingía su papel, y el verdadero dolor permanecía oculto tras las puertas cerradas. Con el tiempo, Marina empezó a notar la verdadera manera en que Victoria se comportaba con la señora Carmen. Al principio eran cosas pequeñas, respuestas cortas, sonrisas falsas, o alejarse rápido cuando Carmen hacía una pregunta. Pero con los días se volvió mucho más claro. Cuando Daniel no estaba, Victoria cambiaba por completo. Su tono con Carmen era frío y grosero. Ya no ocultaba su irritación. Si Carmen olvidaba algo o preguntaba lo mismo 2 veces, Victoria ponía los ojos en blanco y decía cosas como: «Ay, otra vez», o «Estás perdiendo mi tiempo». Hablaba con dureza, a veces lo bastante alto para que otros lo oyeran, pero solo cuando Daniel no estaba cerca. Delante de él, seguía actuando dulce y servicial, pero era todo falso. Marina lo observaba todo con atención. Se sentía incómoda, pero no sabía qué hacer. Sabía que Victoria era cruel cuando nadie importante la veía, y le dolía ver sufrir a Carmen. Marina comprendió que lo que antes pensaba que era solo estrés, en realidad, era algo mucho peor. Victoria tenía una forma de humillar a Carmen sin usar insultos evidentes. Le hablaba como si fuera una niña, incluso cuando Carmen intentaba expresarse con claridad. «Siéntate aquí y no te muevas hasta que venga alguien», decía, como dando una orden a un perro. A veces susurraba algo sarcástico justo antes de que Daniel entrara en la habitación, luego sonreía dulcemente y fingía ayudar. Era confuso para Carmen, que ya tenía dificultad para seguir las conversaciones o recordar quién era la gente. La anciana bajaba la cabeza sin entender por qué Victoria estaba molesta, pero sintiendo el dolor igualmente. Marina vio que Carmen se ponía más nerviosa cada vez que Victoria estaba cerca. Empezó a evitar ciertas habitaciones o a quedarse callada durante las reuniones familiares. Siempre que Carmen cometía un error,
Victoria le lanzaba una mirada que lo decía todo: decepción, disgusto o incluso ira. Marina sentía una mezcla de rabia y tristeza. Quería decir algo, pero no sabía cómo hacerlo sin arriesgar su trabajo o empeorar las cosas. Marina trataba de ayudar a Carmen con pequeños gestos. Se mantenía cerca cuando Victoria entraba en la habitación esperando que su presencia contuviera la crueldad. Interrumpía suavemente las conversaciones o intervenía para explicar las cosas con más claridad, para que Carmen no se sintiera avergonzada. Cuando Carmen olvidaba nombres o decía algo extraño, Marina sonreía y redirigía el tema haciéndola sentir segura. Pero no era suficiente. Victoria seguía encontrando nuevas maneras de apartar a Carmen. Empezó a tomar decisiones sobre su ropa, su comida, incluso su horario sin preguntarle ni informarle. Carmen se sentía como una invitada en su propia casa. Un día, Victoria ordenó al personal mover el sillón favorito de Carmen sin pedir permiso, solo porque pensaba que se veía feo en la sala. Carmen no se quejó, pero Marina vio la tristeza en sus ojos. Ya no eran accidentes ni malentendidos. Victoria estaba intentando borrar poco a poco a Carmen de la escena, y Marina sabía que debía hacer algo más que solo mirar. La atmósfera dentro de la mansión cambió. Ahora existían dos mundos muy diferentes dentro de la misma casa. Uno era el que veían los visitantes lleno de elegancia, orden y lujo. El otro estaba escondido en rincones, silenciosos pasillos y dormitorios, donde vivía la verdad. Marina vio cómo los otros trabajadores empezaban a notarlo también, aunque no lo comentaban abiertamente. Cuando Victoria organizó una pequeña fiesta para los socios de negocios de Daniel, hizo que Carmen se quedara en su habitación a descansar. Marina recibió la orden de llevarle la cena allí y mantenerla alejada de los invitados. Carmen preguntó: ¿por qué no puedo unirme a los demás? Marina no supo cómo responder. Solo dijo: quizá la próxima vez. Escuchó cómo las risas de la fiesta resonaban por los pasillos, mientras Carmen se sentaba sola, confundida y herida. La brecha entre las apariencias y la realidad se hacía cada vez más difícil de ocultar. Marina ya no estaba segura de poder permanecer en silencio y seguir fingiendo que todo estaba bien. Daniel seguía ciego a lo que ocurría. Creía que Victoria lo manejaba todo bien y que Carmen estaba bien cuidada. Confiaba más en sus palabras que en lo que no veía. Victoria siempre se aseguraba de parecer ocupada cuando él estaba en casa trayendo calma y té, preguntando por la medicina o ofreciéndose a ayudarla a caminar. Pero esas acciones eran solo una fachada. En cuanto Daniel se iba, Victoria dejaba el té a un lado, abandonaba a Carmen y la ignoraba cada vez que pedía algo. Marina empezó a sentir rabia cada vez que veía a Victoria actuando como la perfecta nuera delante de Daniel. No era justo. Carmen había criado a Daniel, lo había apoyado y había construido ese hogar. Ahora la trataban como una carga. Marina conocía la verdad, pero no sabía si alguien le creería. Comenzó a anotar lo que veía en un pequeño cuaderno, temiendo que algún día las cosas empeoraran aún más. Algo en su interior le decía que pronto llegaría el momento de actuar. Marina finalmente llegó a un punto en el que ya no podía ignorar la verdad. Había intentado mantenerse respetuosa y callada, esperando que las cosas cambiaran. Pero ahora estaba claro que la crueldad de Victoria se hacía más fuerte, no más débil. Carmen se volvía cada día más pequeña, más silenciosa y más asustada. Su enfermedad le dificultaba alzar la voz y nadie más parecía notar lo que le estaba pasando. Una tarde Marina se quedó en el pasillo y vio cómo Victoria reprendía a Carmen por haber dejado caer un vaso. Carmen se quedó paralizada, los ojos muy abiertos, claramente asustada. Victoria murmuró algo cruel y se marchó sin ayudar. Marina limpió el desorden y se sentó a su lado tomándole la mano. «¿Estás bien?», le susurró. Esa noche Marina lloró sola en su pequeña habitación. Sabía que debía proteger a Carmen incluso si significaba correr riesgos. La casa ya no podía fingir. La crueldad estaba a la vista y Marina no podía mirar hacia otro lado. Una tarde después de que Daniel saliera a una reunión de negocios, Victoria y la señora Carmen estaban sentadas en la sala. La televisión estaba encendida, pero Carmen realmente no miraba.
Observó a Victoria y le sonrió con dulzura. Luego la llamó por otro nombre, el de una mujer que había fallecido hacía muchos años. Victoria se volvió fría de inmediato. Miró a Carmen con ira en los ojos y le espetó. «No soy ella. ¿Estás tan perdida ya?» Carmen parpadeó confundida y herida. Intentó decir, «Lo siento». Pero Victoria continuó. «¿Alguna vez escuchas? ¿Sabes siquiera qué día es?» Su voz se volvió más fuerte. Carmen se encogió en su silla asustada y en silencio. En ese momento Marina entró en la habitación y lo vio todo. Sin pensarlo 2 veces, caminó hasta ponerse entre ellas. «Basta», dijo con firmeza. «Ella no hizo nada malo». Victoria se giró bruscamente, los ojos llenos de rabia. Marina acababa de cruzar una línea. Victoria se sorprendió de que Marina le hablara así. Dio un paso adelante mirándola de arriba abajo con desprecio. «Tú no me dices qué hacer en esta casa», dijo. «Eres solo la sirvienta». Su voz era aguda y llena de orgullo. Marina se mantuvo inmóvil intentando conservar la calma. «Ella está enferma», respondió. «No puedes tratarla así». Victoria rió con frialdad. «La trato como quiero. Tú trabajas para mí. No olvides tu lugar». Marina no respondió. Miró a Carmen, que estaba sentada en silencio con las manos temblorosas. Victoria salió de la habitación furiosa. Marina ayudó a Carmen a regresar a su dormitorio y se quedó con ella hasta que se calmó. Esa noche Marina reflexionó sobre lo sucedido. Siempre había sabido que Victoria era cruel, pero esto era diferente. Ya no estaba oculto, era abierto y colérico. Marina comenzó a preguntarse hasta dónde llegaría Victoria para conseguir lo que quería. Los días siguientes fueron tensos. Marina evitaba a Victoria cuando podía, pero por dentro estaba cada vez más preocupada. Luego llegó la noche de una cena importante. Daniel había invitado a socios de negocios y toda la mansión estaba preparada. La mesa estaba perfectamente puesta, las luces atenuadas en su punto justo, y una música suave sonaba de fondo. Victoria llevaba un hermoso vestido y recibía a los invitados con un encanto fingido. Todos pensaban que era una velada perfecta, pero en el piso de arriba Carmen estaba encerrada en su dormitorio. Se había arreglado sola pensando que se uniría a la cena como en los viejos tiempos. Pero Victoria tenía otros planes. Temía que Carmen dijera algo extraño delante de los invitados. Silenciosamente cerró la puerta con llave antes de que nadie se diera cuenta. Carmen golpeó la puerta suavemente al principio, luego con más fuerza. Confundida. Nadie acudió. Marina notó que algo no estaba bien. Cuando no encontró a Carmen por ninguna parte, corrió escaleras arriba. Encontró la puerta cerrada y la abrió con la llave de repuesto. Carmen lloraba en la oscuridad. Marina la ayudó a sentarse en la cama y le puso una manta encima. «Me encerró», dijo Carmen con lágrimas en el rostro. Marina sintió que la ira le subía al pecho. «Ya estás bien», dijo en voz baja. «Estoy aquí». Abajo la cena continuaba con Victoria sonriendo y riendo fingiendo que nada había pasado. Marina se quedó con Carmen un rato tratando de tranquilizarla. Le dio un poco de té y se sentó a su lado en silencio. Después de un tiempo, Carmen se quedó dormida. Marina miró alrededor de la habitación. Era demasiado silenciosa, demasiado solitaria. Salió, cerró la puerta con cuidado y bajó de nuevo. Encontró a Victoria en la cocina sola por un momento. «Has cruzado la línea», dijo Marina. Victoria se volvió rápidamente. «No vuelvas a hablarme así», siseó. «Te arrepentirás». Pero esta vez Marina no retrocedió. «Puedes despedirme si quieres», dijo Marina, «pero no dejaré que la lastimes otra vez». Las palabras quedaron dichas. Después de esa noche, las cosas cambiaron en la mansión. Victoria no despidió a Marina, pero se aseguró de tratarla con frialdad cada día. Le dio más tareas, más presión y ninguna amabilidad. Marina hizo su trabajo en silencio, pero observaba todo con más atención. Carmen confiaba en ella más que nunca. La seguía por la casa como una sombra y preguntaba por ella cuando se sentía asustada. Daniel seguía sin saber nada. Victoria mantenía su actuación a la perfección frente a él,
Pero dentro de la casa, el silencio era pesado. Todos parecían sentir que algo estaba mal, pero nadie decía nada. El aire estaba cargado de tensión. Cada noche Marina escribía todo en su cuaderno con la esperanza de encontrar algún día la forma de decir la verdad. Ya no temía a Victoria. Su miedo se había transformado en otra cosa: determinación. Marina no podía dejar a Carmen sola en esto. Había guardado silencio demasiado tiempo. Algo tenía que cambiar, y sabía que debía comenzar con ella. Marina empezó a pensar en cómo exponer a Victoria. La crueldad había llegado demasiado lejos. Encerrar a Carmen en una habitación, gritarle, tratarla como si no valiera nada. No era solo maldad, era peligroso. Marina sabía que no podía arreglarlo sola, pero también sabía que tenía una voz. Consideró contárselo a Daniel, pero temía que él no le creyera. Victoria era astuta, siempre actuando perfecta cuando él estaba cerca. Marina pensó en grabarla o en mostrar las notas que había escrito. Pero incluso eso parecía arriesgado. Aún así, algo había cambiado dentro de ella. Ya no tenía miedo de enfrentarse. Carmen necesitaba a alguien que luchara por ella, y Marina estaba lista. Cada pasillo de la casa parecía esperar que algo sucediera. La verdad estaba cerca, demasiado cerca para seguir oculta. La mansión se veía tranquila por fuera, pero por dentro todo estaba a punto de estallar. El silencio era demasiado denso. La verdad estaba a punto de explotar. La velada estaba preparada para ser perfecta. Daniel y Victoria habían invitado a varios invitados importantes a la mansión para una cena formal. El comedor estaba impecable, la mesa decorada con vajilla fina, copas altas y cubiertos que brillaban bajo las luces. Todos vestían sus mejores ropas. Los camareros servían bebidas y una música suave sonaba de fondo. Carmen estaba sentada tranquilamente a la mesa, luciendo calmada pero un poco distante. En un momento se volvió hacia un invitado a su lado y sonrió. Le tocó el brazo con suavidad y dijo: «Hace años que no te veía. Te pareces tanto a mi hermano». El hombre se mostró sorprendido, pero sonrió con cortesía. Un silencio cayó sobre la mesa. La gente miró alrededor sin saber cómo reaccionar. El rostro de Victoria se endureció. Sin pensarlo, se levantó y dijo: «Carmen, basta. Estás confundiendo a la gente. Te estás convirtiendo en una carga». Su voz era fría y cortante. Los invitados se sintieron incómodos. Marina se quedó inmóvil un segundo y luego se levantó con calma. Respiró hondo y miró a Victoria. Su voz fue clara. «Ella no es una carga», dijo. «Está siendo ella misma. No hizo nada malo». La mesa permaneció en silencio. Marina se acercó a Carmen y puso su mano sobre su hombro. «Está recordando a alguien a quien amó. Eso no es vergonzoso, es humano». Las palabras flotaron en el aire. Uno de los invitados mayores asintió en silencio. Otros se miraron inseguros pero pensativos. Carmen parecía confundida al principio. Luego sonrió a Marina. Le apretó la mano y susurró: «Mi hija». Todos en la mesa lo oyeron. Los ojos de Marina se humedecieron un poco, pero lo contuvo. Sonrió y asintió. Carmen apoyó suavemente la cabeza en el brazo de Marina. El momento fue sincero y conmovedor. Incluso quienes no entendían del todo el Alzheimer sintieron que algo cambiaba. Daniel miró a su madre, luego a Marina y después a Victoria, que permanecía inmóvil. Algo no estaba bien y por primera vez se notaba delante de todos. Tras la cena, los invitados se marcharon lentamente. Algunos se despidieron de Carmen con más cuidado que antes. Unos pocos incluso agradecieron en silencio a Marina. Daniel los acompañó hasta la puerta, todavía reflexionando sobre lo ocurrido. De vuelta en la casa, Victoria estaba furiosa. Esperó hasta que el pasillo quedó vacío, y luego llevó a Marina a la cocina. Su tono era bajo pero lleno de rabia. «No vuelvas a hacerme quedar mal», dijo. «¿Crees que eres lista, que eres mejor que yo porque ella te quiere?» Marina no habló. Se quedó quieta, el corazón latiendo rápido, pero el rostro sereno. «Te lo advierto», continuó Victoria. «Esta casa es mía ahora, y haré lo que sea para sacarte de aquí». Marina la miró a los ojos, y simplemente respondió:
Entonces hazlo. Pero no pienses que dejaré de protegerla. Victoria dio un paso atrás, sorprendida por la respuesta. La tensión entre ellas se había convertido en un conflicto abierto. A partir de ahora nada volvería a estar oculto. Daniel regresó al comedor y encontró a Marina ayudando a Carmen a levantarse. Las observó en silencio. Carmen estaba tranquila de la mano de Marina, caminando lenta pero segura. Victoria entró en la habitación unos segundos después y sonrió como si nada hubiera pasado. Pero Daniel ya no estaba del todo convencido. La cena había cambiado algo. Al ver cómo reaccionaba su madre y cómo Victoria la reprendía frente a todos, comenzó a pensar. Antes no había prestado atención, pero ahora abría los ojos. Daniel notó cómo Marina siempre permanecía cerca de Carmen, y cómo Carmen confiaba en ella. También notó que Victoria apenas miraba a su madre a menos que otros estuvieran mirando. Más tarde esa noche, Daniel le preguntó a Victoria si pensaba que Carmen debía quedarse con ellos. Victoria respondió de inmediato: necesita ayuda profesional, tal vez una clínica. Esa respuesta no le pareció correcta a él. Empezó a pensar en lo que se había convertido la vida en la mansión. Algo dentro de él le decía que había estado ignorando demasiado. Por primera vez se preguntó si Marina había tenido razón desde el principio. Los días que siguieron fueron tranquilos en la superficie, pero llenos de tensión debajo. Victoria evitaba hablar con Marina salvo para dar órdenes estrictas. Marina seguía haciendo su trabajo con cuidado, pero ya no ocultaba su incomodidad. Carmen, aunque a menudo confundida, sonreía más cuando Marina estaba cerca. Daniel se volvió más distante de Victoria. Observaba con más atención, tratando de ver más allá de la imagen perfecta que ella siempre mostraba. La mansión, antes un lugar de exhibición y orden, empezó a sentirse pesada e incómoda. Las conversaciones eran breves. Se evitaba el contacto visual. Los trabajadores hablaban solo cuando era necesario. Por la noche, los pasillos parecían más fríos. La verdad se acercaba y todos podían sentirlo. Marina comenzó a escribir más a menudo en su cuaderno, documentando todo: palabras, acciones, momentos. Ya no tenía miedo. Se estaba preparando. Sabía que los invitados habían visto algo real durante la cena. La máscara se había agrietado, y eso era suficiente para que empezara a desmoronarse poco a poco. Victoria pasó la semana siguiente intentando reparar su imagen. Compró regalos para Carmen, llevó flores a su habitación y actuó con más cariño frente a Daniel, pero no funcionó. Carmen no respondía de la misma manera. A menudo miraba más allá de ella o buscaba a Marina. Daniel lo notaba cada vez. No decía nada, pero era evidente que pensaba en ello. Marina no jugaba a las apariencias. Mantenía su rutina, igual amable con Carmen, callada con Victoria y respetuosa con Daniel. La casa parecía contener la respiración. La acción más pequeña podía llevar a algo mayor. Marina ya no ocultaba su decepción hacia Victoria. Su silencio era más fuerte que cualquier insulto. Victoria, antes en pleno control, empezó a sentirse atrapada. Sus planes se le escapaban. Cada vez que Marina estaba junto a Carmen, se sentía derrotada. Daniel lo observaba todo. La calma superficial de la casa ya no bastaba. La presión crecía. Algo tenía que romperse, y sucedería pronto. Durante aquella elegante cena, cuando Carmen confundió a un invitado con alguien de su pasado, todo pareció detenerse por un momento. Lo que pudo haberse ignorado se convirtió en algo poderoso. La reacción de Victoria reveló sus verdaderos sentimientos. La defensa de Marina mostró su verdadero corazón, y las suaves palabras de Carmen llamando hija a Marina abrieron los ojos de quienes observaban. Ese pequeño momento lo cambió todo. Daniel comenzó a ver grietas en la imagen perfecta. Victoria, temerosa de perder el control, empezó a amenazar a Marina de forma más directa. La casa, antes gobernada por el silencio y las apariencias, ahora se sentía inestable. La verdad se estaba abriendo paso, ya no se escondía en los rincones. Marina lo sabía. Victoria también. Ahora estaban en bandos opuestos, y la batalla entre ellas ya no era silenciosa. Cada día la tensión aumentaba. El tiempo de los secretos casi había terminado. La mansión ya no era solo un hogar.
se había convertido en un lugar donde la verdad y las mentiras estaban a punto de chocar. Daniel había vuelto a viajar por negocios. Salió temprano en la mañana recordándole a Marina que le diera la medicación a su madre y diciéndole a Victoria que se encargara de la casa. Con él, fuera Victoria se sintió más en control. Caminaba por la casa con confianza dando órdenes y actuando como si el lugar le perteneciera. A media tarde pasó por la habitación de Carmen y escuchó un suave murmullo. Curiosa o quizá irritada, entró. Carmen estaba sentada al borde de la cama sosteniendo una vieja bufanda entre las manos. Susurraba nombres de su pasado, nombres que Victoria no reconocía. «Lu, no olvides las rosas», dijo Carmen a nadie en particular. Sus ojos estaban perdidos en la distancia. Victoria suspiró con fuerza. «Otra vez con esto», murmuró. Se acercó y le agarró el brazo bruscamente. «Tienes que dejar de vivir en el pasado. Suenas como una loca», dijo con dureza. Carmen se asustó. Su mano tembló. Intentó apartarse. Fue entonces cuando Marina apareció en la puerta y vio todo lo que ocurría. No dudó. Entró directamente en la habitación y se colocó entre Victoria y Carmen. Su voz fue firme y directa. «Suéltala ahora». Victoria se volvió bruscamente. «No te metas», dijo con frialdad. «Esto no es asunto tuyo». Pero Marina no se movió. «Ella no le hace daño a nadie», respondió. «Está asustada. Ni siquiera sabe dónde está ahora mismo». Victoria puso los ojos en blanco y soltó el brazo de Carmen con fuerza. Carmen se recostó en la cama claramente afectada. «¿Ahora las sirvientas creen que pueden hablar como iguales?», se burló Victoria. Marina se mantuvo firme. «El respeto no depende del trabajo. Depende de cómo tratas a las personas». Las dos se miraron durante un largo segundo. La habitación estaba llena de tensión. Carmen comenzó a llorar suavemente, murmurando algo que Marina no pudo entender del todo. Y entonces, justo cuando regresaba el silencio, escucharon el sonido de la puerta principal abriéndose. Era Daniel. Había regresado temprano y caminaba hacia ellas. Daniel entró al pasillo y se dirigió hacia el ruido. Escuchó voces que venían de la habitación de su madre y aceleró el paso. Cuando entró, se quedó helado. Carmen estaba llorando sentada en la cama. Marina permanecía a su lado seria. Victoria estaba frente a ellas claramente enfadada. La habitación se sentía pesada. «¿Qué está pasando?», preguntó Daniel. Nadie respondió. Victoria dio un paso adelante rápidamente. Daniel solo la estaba ayudando. Empezó, pero él levantó la mano. «No», dijo. Miró a su madre, luego a Marina y después de nuevo a Victoria. «Lo vi todo». Había llegado justo cuando Victoria agarró el brazo de Carmen y le gritó. Había visto su frustración, su tono, su falta de cuidado. Y ahora todo tenía sentido. La tensión, las cosas que Marina intentaba ocultar y el miedo de su madre. «Has estado fingiendo demasiado tiempo», dijo. Victoria intentó responder de nuevo, pero Daniel ya no la escuchaba. La verdad ya no se escondía detrás de sonrisas. El rostro de Victoria cambió. Sabía que lo decía en serio. «Daniel, he estado bajo mucha presión. No tienes idea de lo difícil que es para mí», dijo intentando sonar calmada. Daniel negó con la cabeza. «No se trata de presión. Se trata de decencia básica. No se trata así a las personas, y mucho menos a mi madre». Victoria empezó a alzar la voz, intentando defenderse, pero Daniel no la dejó continuar. «Confié en ti. Pensé que la ayudabas, pero me equivoqué». Marina permaneció en silencio durante todo el intercambio. No miró a Victoria. Simplemente mantuvo su mano suavemente en el hombro de Carmen, asegurándose de que se sintiera a salvo. Carmen no dijo mucho, pero lentamente levantó la mano y sostuvo la de Marina con más fuerza. Daniel lo vio. Vio en quién confiaba su madre. «Debes salir de esta habitación», le dijo a Victoria. «Ahora mismo». Su rostro palideció, pero obedeció. Se marchó sin decir una palabra más. El silencio que siguió fue distinto, esta vez lleno de verdad.
Más tarde esa noche, Daniel se sentó solo en la sala tratando de procesarlo todo. La casa antes tranquila y rutinaria, ahora parecía un lugar diferente. Pensó en todas las señales que había ignorado. Marina siempre había estado allí para su madre, siempre paciente sin pedir reconocimiento. Victoria siempre había hablado mucho presumido frente a los invitados y actuado con frialdad cuando nadie la veía. Ahora lo había visto con claridad. Ya no había dudas. Se sintió culpable por no haberlo visto antes. Caminó hacia la habitación de su madre. Ella descansaba y Marina estaba sentada a su lado leyendo en silencio. La miró y dijo, «Gracias». Ella asintió. No necesitaba un discurso largo. Sus acciones ya lo habían dicho todo. Daniel comprendió que la casa necesitaba cambiar. No solo los muebles o el personal, sino su energía, su gente. Debía ser un lugar donde la honestidad importara más que las apariencias. Y ese cambio apenas comenzaba. El momento en que Daniel entró en esa habitación y vio a Victoria haciendo daño a su madre lo cambió todo. Ya no había más secretos ni mentiras educadas, ni amabilidades fingidas. La verdad había salido finalmente a la luz de la manera más dolorosa y directa posible. El silencio de Daniel se había roto. Marina ya no necesitaba proteger sola a Carmen. El hogar antes lleno de paz falsa y sonrisas forzadas había quedado al descubierto. La máscara que Victoria llevaba todos los días se había roto por completo. El dolor de Carmen, antes escondido tras puertas cerradas, ahora era imposible de ignorar. Marina permanecía a su lado tranquila y firme como siempre. Daniel lo veía todo con claridad ahora, y su papel había cambiado de observador distante a alguien dispuesto a actuar. El poder de Victoria en la casa se había acabado. El control que ejercía a través de la imagen y la manipulación ya no funcionaba. La verdad había salido a la luz, y nada volvería a ser igual. La mansión antes regida por las apariencias ya no podía fingir. La verdad finalmente había emergido dolorosa, pero completa. A la mañana siguiente la atmósfera en la casa era pesada. Daniel estuvo callado durante el desayuno, apenas probando la comida. Victoria actuaba como si nada hubiera ocurrido. Sonreía, bebía su café e intentaba iniciar una conversación casual, pero Daniel no respondía. Cuando finalmente quedaron solos en la sala, él se plantó frente a ella y dijo, «Tenemos que hablar ahora». Victoria se enderezó percibiendo la seriedad. Daniel no gritó. Su voz fue calmada pero firme. «Vi lo que hiciste ayer. He estado ciego demasiado tiempo, pero ya no más». Victoria rió nerviosa. «Daniel, por favor. Fue un mal momento. Estaba cansada y tu madre estaba confundida otra vez». Él la interrumpió. «Basta. Has estado maltratándola durante meses. Lo ignoré porque quería creer que te importaba, pero no es así». Ella abrió la boca para hablar otra vez, pero Daniel continuó. «Esto termina aquí. El compromiso se acabó». Sus palabras fueron definitivas. No había marcha atrás. Victoria lo miró atónita, los ojos llenos de incredulidad. «Vas a terminar todo por eso», dijo, «por tu madre senil y una sirvienta que actúa como si fuera dueña de la casa». El rostro de Daniel no cambió. «Sí, por tu comportamiento, por tus mentiras, por cómo trataste a las dos personas que merecían bondad». Victoria se levantó de golpe con la ira creciendo. «No sabes lo que sacrifiqué para estar contigo», soltó. «Todo lo que hice fue por nosotros». Daniel negó con la cabeza. «Todo lo que hiciste fue por ti. Te importaba la imagen, el control, no el amor». Ella lo intentó de nuevo con un tono más suave. «Fue solo un momento de debilidad. Todos cometen errores». Daniel la miró directamente a los ojos. «Eso no fue un error. Es quien eres». Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. Se dio cuenta de que nada de lo que dijera lo arreglaría. La versión pulida de sí misma que mostraba a todos finalmente se había derrumbado. Y a Daniel ya no le importaba. Marina permanecía en silencio en el pasillo, escuchando fragmentos de la conversación, pero sin acercarse. No quería interrumpir, aunque una parte de ella esperaba que Daniel
finalmente hiciera lo correcto. Unos minutos después, oyó pasos apresurados. Victoria pasó junto a ella furiosa, tomó su bolso y abrió la puerta principal sin mirar atrás. La cerró de un portazo. La casa cayó en silencio. Daniel salió lentamente luciendo cansado pero tranquilo. Vio a Marina aún de pie allí. Por un momento ninguno dijo nada. Luego Daniel habló. Gracias, dijo, por todo, por estar ahí para mi madre, por mantenerte fuerte. Marina bajó la mirada sin saber qué decir. Solo hice lo que tenía que hacer, respondió. No, dijo Daniel. Hiciste más que eso. La protegiste cuando yo no lo hice. Mostraste un cuidado verdadero. Marina asintió suavemente. No necesitaba elogios, pero esas palabras importaban. La verdad finalmente se había pronunciado en esa casa. Más tarde esa tarde, Carmen estaba sentada junto a la ventana con Marina a su lado. Se veía tranquila pero confundida, sosteniendo una foto de Daniel de niño. Cuando Daniel entró en la habitación, ella sonrió y preguntó en voz baja, ¿se ha ido? Daniel asintió y se sentó a su lado. Sí, se ha ido. Carmen miró de nuevo la foto y luego a él. ¿Quería hacerme daño? Su voz era pequeña como la de una niña haciendo una pregunta difícil. Daniel la miró a los ojos. Nadie volverá a hacerte daño, dijo. Lo prometo. Carmen pareció relajarse un poco. Marina le ofreció una taza de té, y ella la bebió lentamente. El aire en la habitación se sentía más ligero que antes. Ya no había fingimiento ni sonrisas falsas. Daniel se quedó con ellas un rato simplemente sentado en silencio. No sabía cómo sería el futuro, pero sabía que este era un nuevo comienzo. La casa finalmente volvía a sentirse como un verdadero hogar. En los días siguientes, todo empezó a cambiar lentamente. Daniel se quedó más tiempo en casa. Ayudaba a Marina con el cuidado diario de Carmen y pasaba tiempo escuchando historias de su pasado, incluso si a veces estaban mezcladas o se repetían. Marina lo guiaba con paciencia. El personal de la casa también notó la diferencia. Sin la presión constante ni los cambios de humor de Victoria, la atmósfera se volvió más tranquila. Las comidas eran más simples, pero llenas de verdadera conversación. La risa regresó, aunque solo en pequeños momentos. Daniel comenzó a organizar la atención médica de su madre con más cuidado. También le dio a Marina más responsabilidad, no solo como trabajadora, sino como alguien en quien confiaba. Le pidió su opinión, la consultó en decisiones, y le agradeció abiertamente. Marina seguía siendo la ama de llaves, pero se había convertido en algo más, el corazón del hogar. Nunca pidió reconocimiento, pero era evidente que se había ganado respeto. Daniel había aprendido algo importante: la lealtad, la honestidad y la bondad valen más que el estatus o la apariencia. El día que Victoria se fue, todo cambió. La verdad que había estado oculta por tanto tiempo finalmente salió a la luz por completo. Daniel la enfrentó, terminó su compromiso y se negó a aceptar excusas. Su imagen antes perfecta se derrumbó y no pudo repararla. Se marchó enfadada, confundida y llena de orgullo. Pero el daño ya estaba hecho. Carmen, incluso con su memoria desvaneciéndose, pudo sentir la diferencia en la casa. Cuando le preguntó a Daniel si Victoria había querido hacerle daño, su respuesta fue firme y clara. «Nunca más», le dijo. Ese momento marcó un punto de inflexión. Marina, antes vista solo como la ama de llaves, se había convertido en algo mucho más importante. Ahora era la verdadera guardiana de ese hogar, no por su puesto, sino por sus acciones. La casa ya no seguía las reglas de las apariencias. Ahora seguía las reglas del amor, el respeto y la verdad. El estatus ya no importaba. La lealtad era lo que realmente definía a quienes pertenecían allí. La ausencia de Victoria trajo una paz desconocida a la mansión, sin su voz dando órdenes, ni sus pasos resonando por los pasillos. La casa se sentía más silenciosa, pero en el buen sentido. La tensión que solía llenar cada habitación había desaparecido. Las comidas eran menos formales, pero más cómodas. Carmen parecía menos ansiosa incluso en los momentos de confusión. Marina continuaba su trabajo concentrada como siempre,
sin esperar agradecimientos. El resto del personal también notó el cambio. Nadie se apresuraba ya. La gente hablaba en voz más suave. El lugar que antes parecía perfecto por fuera, ahora se sentía tranquilo por dentro. Daniel pasaba más tiempo en casa observando cómo funcionaba todo sin Victoria. Fue durante una de esas noches tranquilas, cuando pasó frente a la habitación de su madre, y vio algo que lo detuvo. Marina se había quedado dormida junto a Carmen, sus manos aún entrelazadas. No había actuación ni espectáculo, solo cuidado y paz. Ese pequeño momento se quedó grabado en Daniel más que cualquier discurso o regalo. Esa imagen permaneció en su mente. A la mañana siguiente, mientras tomaba café solo en el comedor, pensó en lo diferente que se había vuelto todo en apenas unos días. Victoria había hecho que todo girara en torno al poder y la imagen. Marina lo hacía todo sobre el cuidado y la honestidad. Nunca había pedido atención, pero siempre estuvo presente cuando realmente importaba. Daniel se dio cuenta de que había estado demasiado concentrado en las apariencias durante demasiado tiempo. Se había sentido orgulloso de la gran casa del negocio exitoso de la hermosa prometida, y de la forma en que los demás miraban su vida. Pero nada de eso tenía valor comparado con lo que Marina le daba a su madre, amor verdadero y paciencia. Incluso cuando las cosas eran difíciles, Marina nunca se apartó. Recordó todas las veces que eligió quedarse callado, o mirar hacia otro lado pensando que las cosas se arreglarían solas. Ahora veía lo equivocado que había estado. La verdad siempre había estado frente a él, pero no había estado listo para verla. A medida que pasaba el día, Daniel trató de estar más presente. Se sentó con Carmen durante el almuerzo incluso cuando ella olvidó su nombre a mitad de la conversación. No la corrigió, solo sonrió y siguió hablándole. Marina ayudó a guiar la conversación con suavidad, mostrándole cómo mantener las cosas simples y tranquilas. Observó a Marina con más atención, no de manera crítica, sino con verdadero interés. Ella sabía cómo moverse por la casa sin molestar a nadie, cómo calmar a Carmen cuando estaba confundida, y cómo resolver pequeños problemas antes de que crecieran. No se trataba de entrenamiento, era cuestión de corazón. Daniel vio cómo sus acciones provenían de la bondad, no del deber. Eso cambió la forma en que la miraba. Ya no era solo la empleada, era la persona que mantenía todo unido cuando él no podía. Se preguntó cuántos días había desperdiciado persiguiendo el estatus, mientras ignoraba las cosas que realmente daban sentido a su vida. Daniel comenzó a dar pequeños pasos hacia el cambio. Le preguntó a Marina sobre las necesidades de su madre no con prisa, sino con verdadera atención. Le preguntó qué rutinas ayudaban, qué medicamentos facilitaban las cosas, y qué le gustaba comer a Carmen en los días difíciles. Marina respondió con sinceridad, sin pretender ser doctora, pero hablando claramente desde la experiencia. Daniel escuchó, tomó notas, incluso ayudó a preparar té una noche, algo que nunca solía hacer. La mansión se fue adaptando lentamente a esta nueva energía. El personal ya no temía cometer errores. Se sentían cómodos al hablar. Carmen tuvo más días buenos de lo habitual. Sonreía más. A veces se reía de cosas que no tenían sentido, pero el sonido de su risa llenaba las habitaciones de calidez. Daniel comenzó a dejar su teléfono en la oficina con más frecuencia. Dejó de revisar correos electrónicos durante la cena. Sus prioridades cambiaron. La casa ya no se sentía como un escenario. Se sentía como un lugar real, donde las personas vivían, sentían y se cuidaban mutuamente. Todavía había momentos difíciles. Carmen todavía tenía episodios en los que lloraba o entraba en pánico sin saber dónde estaba. Pero ahora esos momentos no se ocultaban, ni se trataban como algo vergonzoso. Daniel aprendió a sentarse con ella en silencio tal como hacía Marina. A veces ponían canciones antiguas que ella recordaba. Otras veces simplemente se quedaban en silencio. El liderazgo tranquilo de Marina le había enseñado a Daniel que no se trataba de arreglarlo todo, sino de estar presente. Con el paso de los días, Daniel también comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Siempre había intentado ser fuerte y estar en control, pero ahora entendía que la verdadera fuerza venía de aceptar la realidad, no de ocultarla.
Pensó en cuántas cosas había hecho por las apariencias, con quién salía, a qué eventos asistía, qué coche conducía. Esas cosas ahora le parecían pequeñas. La casa ya no se trataba de impresionar. Se había convertido en un espacio donde la verdad podía existir, incluso cuando era desordenada o dolorosa. Y eso marcaba toda la diferencia. La ausencia de Victoria lo había cambiado todo. La mansión, antes llena de presión por aparentar, ahora estaba tranquila y en paz. Daniel, que antes estaba ciego a lo que sucedía en su propio hogar, finalmente había visto la verdad. Ese único momento en que Marina sostenía la mano de Carmen mientras dormía, le abrió los ojos a todo lo que había ignorado. Le mostró lo que realmente significaba la lealtad y cómo se veía el amor sin adornos. Marina nunca pidió agradecimientos ni reconocimiento. Simplemente hizo lo correcto, y eso era más poderoso que cualquier muestra de riqueza o estatus. Daniel ya no se preocupaba por lo que la gente pensara de su casa o de su vida. Le importaba la comodidad de su madre, hacer lo correcto y mantener cerca a las personas que realmente importaban. La mansión, antes solo un edificio hermoso, ahora tenía un significado real. Volvía a respirar, no con secretos o apariencias, sino con honestidad y calma. Por primera vez en mucho tiempo, la casa finalmente se sentía viva. Sin Victoria en la casa, todo se sentía diferente. No solo más silencioso, sino más ligero. Las habitaciones parecían más fáciles de habitar. La presión por impresionar, actuar y fingir había desaparecido. Daniel tomó la decisión oficial. Canceló el compromiso por completo. No hubo fiesta ni anuncio, solo una decisión clara que compartió con las personas que importaban. Por supuesto, la noticia se difundió. Algunos amigos de la familia enviaron mensajes llenos de sorpresa. Otros chismearon a sus espaldas. Unos pocos incluso preguntaron si se había vuelto loco. Pero a Daniel ya no le importaba. Por primera vez en años estaba pensando por sí mismo, no por los demás. Su enfoque cambió por completo. Dejó de revisar las redes sociales, evitó eventos públicos y en cambio pasó su tiempo en casa. Sus días estaban llenos de rutinas tranquilas. Revisaba a su madre, leía, caminaba por el jardín y observaba cómo trabajaba Marina. Ahora la veía con más claridad, no solo como una empleada, sino como una persona que se preocupaba. Marina no cambió su comportamiento. Seguía levantándose temprano, manteniendo la cocina en funcionamiento, ayudando al resto del personal y pasando tiempo con la señora Carmen. Pero algo entre ella y Daniel había cambiado. No era romántico, pero sí profundo. Había respeto ahora, un respeto silencioso y sincero. Daniel comenzó a pedirle su opinión sobre cosas: qué servir en las comidas, cómo ajustar el horario de la medicina de Carmen, e incluso pequeños cambios en la casa que pudieran ayudar a su madre a sentirse más segura. Marina respondía de manera sencilla, siempre enfocada en lo mejor para Carmen. Nunca aprovechó la nueva atención. No pidió más dinero, ni un trato especial, ni reconocimiento. Simplemente siguió haciendo lo correcto. Daniel apreciaba eso más de lo que las palabras podían expresar. Se dio cuenta de que la lealtad no provenía de promesas o títulos, sino de acciones repetidas con el tiempo. Victoria le había ofrecido estatus y comodidad, pero Marina le había dado algo mucho más difícil de encontrar: confianza construida con honestidad y constancia, incluso en medio del caos. Carmen tenía días buenos y malos, pero el ambiente ayudaba. Sin Victoria gritando o intentando controlarlo todo, Carmen se relajaba más. Hablaba más, aunque lo que decía no siempre tenía sentido. Sonreía cuando el personal la saludaba. Se sentaba al sol por más tiempo. Tarareaba viejas canciones que nadie recordaba. Y aunque a menudo olvidaba los nombres, recordaba los sentimientos. Una tarde, Daniel invitó a Marina a pasear con ellos por el jardín. Carmen caminaba entre los dos, sosteniéndolos suavemente del brazo. Avanzaban despacio, deteniéndose para mirar las flores y los pájaros. En un momento Carmen miró a Marina, sonrió y dijo en voz baja: «Mi hija». Marina se quedó helada un segundo, sorprendida. Miró a Carmen, que seguía sonriendo. Luego asintió y dijo: «Sí, aquí estoy». Daniel observó la escena en silencio, sin decir nada.
Vio con qué ternura Marina sostenía la mano de Carmen y lo que significaba para ambas. No fue planeado ni forzado. Fue real. Marina no lloró, pero sintió algo profundo dentro de sí. Que Carmen la llamara hija no fue solo un error. Fue un momento de conexión. Tal vez la memoria de Carmen confundía los detalles, pero su corazón sabía quién la hacía sentir segura. Marina no la corrigió. Aceptó el título con una emoción silenciosa. Daniel, de pie, solo unos pasos detrás, entendió algo importante en ese momento. No solo había perdido a una prometida, había dejado atrás una versión de vida que nunca fue real. Con Victoria todo se había construido sobre la imagen, fotos perfectas, respuestas perfectas y eventos perfectos. Pero no tenía una base real. Lo que Marina le daba a él y a su madre era diferente. No era lujoso, pero sí honesto. Ver a su madre llamar hija a Marina y ver a Marina aceptarlo con gracia le dejó algo claro en su mente. Había perdido algo falso, pero había ganado algo verdadero. No se trataba de lo que la gente pensara. Se trataba de lo que realmente importaba al final. Daniel comenzó a actuar más como el hombre que quería ser. Asumió más responsabilidades diarias no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería estar presente. Ayudó a Marina a poner la mesa. Llevó té al jardín. Se sentó junto a Carmen mientras ella dormía. A veces veían la televisión juntos, incluso si Carmen no seguía la historia. Estas pequeñas acciones construyeron un nuevo tipo de vida dentro de la casa, menos invitados, menos mentiras y más significado. Marina seguía siendo el centro de todo. Mantenía las cosas en marcha no solo con sus manos, sino con su presencia. Su energía serena ayudaba a los demás a sentirse seguros. Daniel incluso notó que el resto del personal se volvía más relajado y abierto. La mansión, que antes era un lugar de tensión y exhibición, se convirtió en un lugar de paz. Ya no necesitaba impresionar a nadie, solo necesitaba ser un hogar. Ese hogar ahora funcionaba con algo más fuerte que el lujo, amor, esfuerzo y una lealtad silenciosa. Al final de esa semana, la mansión había encontrado su nuevo ritmo. Ya no era una muestra de riqueza o éxito. Era un lugar donde las personas se miraban a los ojos y decían la verdad. A Daniel ya no le importaba la opinión del mundo exterior. Finalmente, había comprendido qué convertía una casa en un hogar. No era el tamaño, ni los muebles, ni la lista de invitados. Eran las personas dentro y la forma en que se trataban entre sí. Ese tranquilo paseo por el jardín permaneció en su memoria. Ver a su madre sonreír y llamar hija a Marina, ver a Marina aceptar eso con amor, significaba más que cualquier anillo de compromiso o evento costoso. Había dejado ir algo falso y había encontrado algo genuino a cambio. Desde ese día la casa ya no se trataba de imagen. Se trataba de amor, de respeto, de ser leal. Incluso cuando nadie miraba la mansión, finalmente se sentía honesta, finalmente real. Una tarde tranquila, después de que se sirviera el almuerzo y la casa recuperara su calma habitual, Daniel le pidió a uno de los empleados que avisara a Marina que necesitaba hablar con ella en su despacho. Marina se detuvo un momento al escuchar el mensaje. No estaba acostumbrada a ser llamada a reuniones privadas, y menos de una manera tan formal. Se secó las manos con un paño, arregló su blusa y subió las escaleras sin saber qué esperar. Cuando entró en el despacho, Daniel estaba de pie junto a la ventana pensativo. Se volvió, sonrió con suavidad y le pidió que se sentara. Marina dudó, luego asintió y se sentó con las manos entrelazadas en el regazo. Daniel no perdió tiempo en charlas triviales. «Te pedí que vinieras porque necesito decirte algo importante», comenzó. «Gracias por todo». Marina lo miró confundida al principio. «No tenías que...» empezó, pero él levantó la mano. Sí tenía que hacerlo. «Por favor, déjame terminar. Estuviste ahí cuando yo no estaba. Protegiste a mi madre cuando yo no sabía que lo necesitaba. Defendiste lo correcto cuando otros habrían guardado silencio. Eso significa más de lo que puedo expresar». Marina no sabía dónde mirar. Nadie le había hablado así antes. Había pasado gran parte de su vida trabajando en silencio, haciendo lo necesario, sin esperar nada a cambio. «No lo hice por agradecimiento», susurró. «Lo sé», respondió Daniel.
Por eso importa. Abrió un cajón y sacó un sobre. Esto es para ti, dijo. Un bono no solo por tu trabajo, sino por tu lealtad. Marina negó con la cabeza suavemente. No puedo aceptar esto. Pero Daniel lo colocó en la mesa y lo empujó hacia ella. No es un regalo, es reconocimiento, y es definitivo. Marina bajó la mirada al sobre, y luego a Daniel con los ojos llenándose de lágrimas. Por un momento no dijo nada. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo tomaba. Gracias, dijo en voz baja temblorosa. Nadie había hecho algo así por mí. Daniel asintió. Te lo mereces. Ya no eres solo parte del personal. Eres parte de esta familia. Marina lo miró sorprendida. Nunca había imaginado oír esas palabras. Ser llamada familia no era algo que esperara de alguien como Daniel. Había mantenido siempre una distancia profesional asegurándose de no sobrepasar su papel. Pero ahora algo había cambiado. La línea entre empleador y empleada se había desvanecido. Daniel la veía no solo como una trabajadora, sino como alguien que había marcado la diferencia. Ella se secó los ojos rápidamente, avergonzada de llorar. No te defraudaré, dijo. Nunca lo has hecho, respondió él. El despacho quedó en silencio unos segundos, pero la quietud estaba llena de significado. Era un punto de inflexión construido sobre la verdad, no sobre el estatus. Más tarde ese día, Carmen estaba sentada en el jardín bajo la sombra de un gran árbol. Marina se acercó con una taza de té caliente y se sentó a su lado. Carmen tarareaba una vieja canción perdida en sus pensamientos. Después de unos minutos se volvió y miró a Marina con atención. Siempre estás aquí, dijo lentamente. ¿Tú me cuidas, verdad? Marina sonrió y asintió. Sí, aquí estoy. Carmen la miró durante un largo momento. Luego, con una claridad repentina en la voz, dijo: Tú me proteges. Lo sé. Marina sintió que la garganta se le apretaba. Momentos así ya no ocurrían a menudo. La mente de Carmen solía estar nublada, pero a veces emergía clara, aunque solo fuera por un minuto. Estás a salvo, dijo Marina con suavidad. Te lo prometo. Carmen extendió la mano y la tomó. Gracias, susurró. Marina no respondió con palabras. Simplemente sostuvo su mano. Ese breve intercambio dijo más que una conversación completa. Daniel estaba a cierta distancia observando desde el pasillo que daba al jardín. Lo vio todo. No interrumpió. Solo miró en silencio sintiendo que algo pesado se levantaba de su pecho. Ese corto momento entre Marina y su madre le recordó una vez más lo que realmente importaba. No era el tamaño de la casa, ni los autos en el garaje, ni el nombre en la puerta. Era la gente que se presentaba especialmente cuando nadie los veía. Era el cuidado real el que no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Daniel siempre había creído que el éxito significaba riqueza y control. Ahora empezaba a comprender que el verdadero éxito provenía de las personas que permanecen a tu lado cuando todo lo demás falla. Marina lo había demostrado una y otra vez. Y ahora incluso Carmen, con su memoria fracturada, también lo veía. Ese tipo de reconocimiento no podía comprarse ni forzarse. Tenía que ganarse, y Marina lo había ganado por completo. El día terminó en calma. La casa, antes llena de tensión y ruido, ahora tenía un ritmo pacífico. La cena fue sencilla. Carmen comió lentamente, sosteniendo la mano de Marina entre bocado y bocado. Daniel se sentó frente a ellas más relajado que en meses. No hubo conversaciones de negocios ni discusiones, ni sonrisas fingidas, solo 3 personas compartiendo una comida. Daniel volvió a mirar a Marina y pensó en lo lejos que habían llegado todos. Ella había comenzado como una simple ama de llaves, alguien contratada para limpiar y ayudar, pero gracias a su paciencia, valentía y fuerza silenciosa, se había convertido en el corazón del hogar. Sus palabras en el despacho no fueron solo un gesto amable. Las decía de verdad. Marina era familia ahora no por la sangre, sino por algo más profundo. Se había quedado cuando otros se fueron. Había protegido cuando otros ignoraron. Había amado sin pedir nada a cambio.
Daniel entendió ahora que la verdadera riqueza no estaba en lo que posees, sino en quién permanece a tu lado cuando más importa. Había pasado gran parte de su vida adulta persiguiendo lo que otros decían que era importante: éxito, reconocimiento, riqueza y estatus. Había construido una vida que parecía perfecta desde afuera. Un negocio exitoso, una mansión lujosa, una prometida hermosa y una reputación impecable. Pero todo eso había cambiado en solo unas semanas. Esa noche, sentado solo en su despacho, Daniel pensó en todo lo que había pasado. Por primera vez, admitió que se había equivocado en muchas cosas. La persona con la que creyó que construiría un futuro solo había mostrado egoísmo y crueldad. Y la persona a la que apenas había notado al principio, Marina, había demostrado fortaleza, honestidad y cuidado sin esperar nada a cambio. Ahora comprendía que el carácter era más valioso que cualquier título social. Un corazón fuerte importaba más que el dinero o las apariencias. La forma en que tratamos a los demás, especialmente a quienes no pueden darnos nada a cambio, eso es lo que define el verdadero valor. Mientras reflexionaba, vio con claridad cómo las personas reaccionan en momentos difíciles. Victoria, con todo su encanto y elegancia, se había derrumbado bajo presión. Ni siquiera pudo mostrar una amabilidad básica hacia una mujer enferma y confundida. Todo lo que hacía tenía un propósito: ser vista, ser alabada o ganar control. Marina, en cambio, hacía todo en silencio. Consolaba a Carmen cuando nadie miraba. Hacía sacrificios en silencio. Nunca pidió reconocimiento, pero lo merecía por completo. Daniel recordó las incontables veces que Marina había intervenido cuando las cosas se ponían difíciles, calmando a su madre, enfrentando a Victoria cuando cruzaba la línea, o simplemente quedándose al lado de Carmen en los días más largos y duros. Eso era carácter. Esa era la verdadera fortaleza. No era ruidosa ni llamativa, pero era sólida e inquebrantable. Daniel entendió finalmente que no importa lo que alguien diga o vista. Importa lo que hace cuando nadie lo observa. La casa le había enseñado eso, se había convertido en un lugar de lecciones, no de negocios o éxito, sino de valores. Al ver cómo Marina trataba a su madre, Daniel comprendió cómo se ve el verdadero amor, no en regalos costosos ni gestos dramáticos, sino en la presencia, la paciencia y el tiempo compartido. Marina permaneció en los momentos más oscuros. No huyó cuando las cosas se complicaron. Se presentó cada día sin quejarse. Esa clase de lealtad no viene con un contrato. Viene de quién eres. Daniel sabía ahora que muchos pueden sonreír cuando la vida es fácil, pero pocos se mantienen amables cuando la vida se vuelve difícil. Victoria había llevado una sonrisa perfecta para que todos la vieran, pero detrás no había nada real. Marina nunca trató de impresionar a nadie, y aún así dejó la huella más profunda. Esa diferencia ahora era clara, y Daniel no podía creer que alguna vez hubiera estado ciego a ella. Incluso Carmen, en sus momentos de claridad, lo entendía. No necesitaba explicaciones largas. Su corazón simplemente sabía quién se preocupaba de verdad. Cada vez que tomaba la mano de Marina, la llamaba hija o la buscaba en momentos de miedo. Daniel lo veía. El amor no se trataba de sangre o palabras, se trataba de confianza. Daniel finalmente vio lo que significaba la conexión real, hacer lo correcto, cuando es difícil quedarse, cuando otros se van a mirar más allá del título de un trabajo, y ver a la persona que hay detrás. Durante demasiado tiempo le había importado demasiado la apariencia. Había juzgado a las personas por su ropa, su forma de hablar o a quién conocían. Pero ahora nada de eso importaba. La comodidad de su madre, la bondad de Marina, la paz dentro de la casa, esos eran sus verdaderos tesoros. Había perdido algo que una vez pareció valioso, pero a cambio, encontró algo mucho mayor: verdad, lealtad, y un amor silencioso que no pedía nada. La visión de Daniel del mundo cambió poco a poco. Ya no llenaba su agenda de eventos públicos, ni intentaba impresionar a nadie. En cambio, se concentraba en lo que tenía frente a él. Dedicaba tiempo a su madre, la escuchaba incluso cuando sus palabras no tenían sentido, y compartía comidas con las personas que habían permanecido leales en todo momento. Invitaba a Marina a sentarse con ellos a la mesa con más frecuencia, no como empleada,
sino como alguien que pertenecía allí. El personal notó el cambio. La presión por aparentar desapareció. El respeto creció. La gente sonreía más. La mansión ya no se sentía como un lugar construido para la imagen. Se sentía como un hogar construido para cuidar. Y en el centro de ese hogar estaba una mujer que nunca pidió nada y lo dio todo. Daniel alguna vez creyó que la riqueza significaba control. Ahora entendía que la mayor riqueza era la paz, la confianza, y saber que estás rodeado de personas que se preocupan de verdad. Daniel finalmente había aprendido su mayor lección: el carácter vale más que el estatus. No importa cómo alguien luzca en las fotos o qué título tenga. Importa cómo trata a los vulnerables, a los olvidados, a los débiles. Ahí es donde se encuentra el verdadero valor. La humildad de Marina había dejado en evidencia todo lo falso de Victoria. Y en su silenciosa y constante protección de Carmen, Daniel había visto lo que significa la verdadera grandeza. Ella no lo hizo por dinero ni por atención. Lo hizo porque era lo correcto. Daniel nunca lo olvidaría. La historia de esa casa, de esa familia, no sería recordada por sus lámparas de araña ni por sus pisos de mármol, sino por la mujer que se quedó cuando otros se marcharon. Por el cuidado que nunca necesitó aplausos, por la verdad que finalmente rompió las mentiras. Al final, Daniel vio con claridad que quien realmente estuvo a su lado no fue la prometida perfecta, sino la humilde ama de llaves, que le mostró lo que el verdadero carácter significa. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima